Hola, buenas noches a toda nuestra querida audiencia de plataforma de TVX en esta noche de viernes 22 de enero del año 2021. Gracias por sintonizarnos a través del stream de tvx.com.sv, también por el canal de YouTube de Informa TVX y por supuesto por los canales 23 de Claro TV y Cable Color y 28 de Tigo Digital. Como siempre, los invito a que nos dejen un like en las páginas de plataforma-SV, tanto de Facebook como de Twitter, para que estemos siempre pendientes de todas las plataformas de las 7 de la noche a través de este canal, en donde, como ustedes saben, podemos nosotros emitir nuestras opiniones sobre la coyuntura nacional, sobre el quehacer nacional, sin ningún tipo de restricción por parte del canal. Es nuestra opinión personal completamente y respondemos por ello. Y esta noche de viernes, primero quiero iniciar, pues como ustedes sabrán, el día de ayer tuvimos la mala noticia del fallecimiento de doña Conchita Villagrán, la madre de nuestro querido amigo Julio Villagrán, y nosotros como familia, de mi parte y de toda mi familia, hemos estado muy al pendiente de Julito, que regresa en estos días, no sé si ya regresó, pero queremos darle el pésame como familia, sentimos mucho y acompañamos en su dolor a Julio Villagrán y a toda su familia, a todo el equipo también de TVX, que es familia en realidad. Lamentamos la pérdida de doña Conchita, veíamos siempre las fotos en Facebook muy lindos de ellos, siempre juntos disfrutando en familia, pero ya está en manos de Dios. Que en paz descanse doña Conchita, que de Dios goce. Y bueno, el pésame por toda la familia y según leí también por parte de muchos de nuestros amigos en Twitter y en Facebook también. Quiero también agradecer a todas las personas que han estado en oración por mi papá, que siempre me desean buenas cosas en mejora de su salud. Leí todos los mensajes también, encontré algunos en Twitter, otros en Facebook y generalmente todos los que aparecen en, en la plataforma de YouTube cuando se transmite este programa todos los viernes a las 7 de la noche y en general todos los días a las 7 de la noche por el mismo canal. Saludos especiales también para Julio Ramírez, que decía que me intentaba contactar en las redes. Yo les hablo siempre que me pueden dejar un mensaje privado en la página de Tania Pastor de Facebook o en el perfil de Twitter de Tania Pastor, se llama igual, ya que sí es más complicado en la plataforma de YouTube, de mi canal de YouTube, que se llama igual, eh, para que pueda comunicarse conmigo como me estaba mencionando el viernes anterior. Saludos también a Julio Contreras, a Mori García, Ligia Portal desde Calgary, Alberto en Canadá, Rosa Padilla, si no me equivoco, ella nos sintoniza siempre desde Australia, la conozco desde hace mucho rato en mis redes. David Echeverría, que también está desde Toronto, Canadá, nos escriben desde distintos lugares en Estados Unidos. Carlos Mulato, Roberto Vides en Nueva York, Esther de Urbina, Salvador Romero desde Texas, Eduardo Rivas desde Indiana. Y hay una pregunta en especial que quiero evacuar para que nos alcance el tiempo. Solo escogí solamente esta, porque me preguntaban sobre el voto pasivo, que si ya es ley. El voto pasivo para los hermanos salvadoreños en el exterior. Y sobre esto sí me fui a investigar porque no estaba completamente convencida de que ya hubiera sido publicado el decreto en la página oficial, en el diario oficial, pero un breve contexto porque este tema ya lo abordamos en diferentes plataformas y sobre todo que ya analizamos la situación que se dio sobre el veto presidencial y el tema del voto en el exterior. Hay una sentencia que, como todos sabemos, la 56 del 2012, en donde se le ordenó, en donde se declaró una inconstitucionalidad por omisión, por la omisión de la Asamblea Legislativa en cuanto a legislar el voto activo y pasivo para alcaldes y diputados para nuestros hermanos en el exterior, puesto que solamente se había legislado para presidentes allá por el 2012. Entonces había una deuda todavía con nuestros hermanos en el extranjero, en el exterior, para que pudieran votar por alcaldes y diputados. De esta manera se emite esta sentencia en donde se le encomienda, se emite en diciembre del 2016, a efectos de que para julio, si no me recuerdo mal, del 2017 ya se tuviera la legislación correspondiente para que los salvadoreños en el exterior pudieran emitir su voto pasivo y activo para diputados y alcaldes, y que si no se lograba para ese mes, en el año siguiente, pues que se lograra para las elecciones del 2018 o a más tardar para las elecciones del 2021. Esto es lo que la sala denominó una progresividad, es decir, un cumplimiento progresivo, es decir, podía haberse primero legislado el voto activo, luego el voto pasivo,
o es decir, tenía que haberse ido cumpliendo poco a poco, pero tenía que haberse cumplido algo desde esa fecha de la emisión de la sentencia al 2021, que es cuando sabemos que el próximo 28 de febrero nuestros hermanos en el extranjero no van a poder votar por muchos factores, por muchas razones, principalmente por el incumplimiento de la Asamblea Legislativa a la sentencia de la Sala. Esta sentencia 56 del 2012 también, hay que decirlo, hubo un retraso demasiado extenso e injustificado por parte de la Sala a la hora de darle seguimiento a la ejecución de su sentencia, porque viene a esperar hasta enero del 2020 para pedirle un informe a la Asamblea en cuanto al cumplimiento de esta sentencia. Entonces, esperaron demasiado. Si la primera fecha era el 17 de julio, era para julio del 2017, luego 2018 y luego 2021, pues había que darle seguimiento en esas fechas. Pero venir hasta el 2020, pues como que tampoco ha sido la solución más feliz a toda esta situación. De modo que cuando se le pide este informe, pues lo que hace la Asamblea es legislar. Para variar, legisla en una forma bastante falto de técnica legislativa en un decreto, si no me equivoco, fue el 550, que fue vetado por el presidente y luego emiten el 564, garantizando, decían ellos, el cumplimiento a la sentencia de la Sala. Sin embargo, solamente garantizaban en alguna medida sí el voto en el exterior, pero activo únicamente. Entonces el presidente lo vetó y además en ese sentido hubo una controversia constitucional que de hecho fue la 1 del 2020 y que se resuelve hasta en julio. Se dice que por la ley electoral se establece que no se pueden hacer modificaciones al calendario un año antes de las elecciones. Esto quiere decir que para febrero 28 del año 2020 tendría que haber estado ya la reforma y la forma de implementación para el voto en el exterior activo y pasivo. Eso quiere decir que las personas en el exterior salvadoreños podían no solamente votar por sus candidatos favoritos, alcaldes y diputados, sino que además podían postularse. A eso se refiere el voto pasivo. Resulta que en esta controversia de la 1 del 2020 sobre el decreto 564, se resuelven ambas situaciones, el seguimiento de la Sala de su sentencia 56 del 2012 y la controversia 1 del 2020 sobre este decreto 564 del voto en el exterior únicamente activo, se resuelven ambas el 24 de julio del 2020, es decir, se resolvió tarde, demasiado tarde. Y sin embargo, aún en esa resolución, a mí me llama mucho la atención y de hecho en esa plataforma que yo hice sobre este tema, denunciaba esta situación que no se había certificado por parte de la Sala de lo Constitucional a la Fiscalía General de la República este incumplimiento comprobado y deliberado por parte de los diputados y que solamente le dicen incumplimiento, pero esto constituye una verdadera desobediencia. Eso es un delito regulado en el Código Penal y sancionado con pena de prisión, en la desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que establecía en la controversia del 1 del 2020? Fíjense de que falla, que es constitucional en relación al voto en el exterior activo. Es decir, se ordenó que se hiciera ley, que se sancionara y se publicara, y así sucedió. Esta parte, es decir, esta parte sí se cumplió y lo podemos verificar en el diario oficial. Este link lo voy a dejar colgado, lo vamos a dejar colgado con el equipo de plataforma. En esta ocasión nos acompaña Luis, no está Memito, y Xiomara, aquí en YouTube, para que puedan verificarlo ustedes. De la página 3 a la 7 del diario oficial del 1 de septiembre aparece la publicación ya del decreto 564, en donde esto, después de la vigencia después de 8 días, se convierte ya en una ley vigente que se tiene que cumplir, es una ley. Entonces ya existe voto para los salvadoreños en el exterior activo, es decir, pueden votar pero no pueden todavía ser candidatos. Esta situación se regula también con el seguimiento. Primero se resuelve la controversia y luego el seguimiento. Y lo curioso es que en el seguimiento dice, ordénase el punto 4 de la resolución, ya la parte de resolutiva en la página 10 y siguientes, en el punto 4 dice, ordénase a la Asamblea Legislativa que, a más tardar el 20 de diciembre del 2020, una vez entre en vigencia el decreto legislativo número 564, que es el de que estábamos hablando, del 6 de febrero, realice adecuaciones normativas pertinentes para posibilitar el ejercicio del derecho al sufragio pasivo de los salvadoreños domiciliados en el exterior,
en los comicios del año 2024. Es decir, que para el 20 de diciembre del año recién pasado es decir, esta nueva prórroga que se le dio a la Asamblea tuvo que haber sido cumplida el 20 de diciembre del 2020. Esto quiere decir que es un nuevo incumplimiento. Y es de hecho lo que establece, y que yo esto lo retomé en esa plataforma que hicimos sobre este voto en el tema de voto en el exterior, que hay un voto particular disidente del magistrado Cader. Entonces yo decía, prácticamente el magistrado está diciendo se ha cometido delito de desobediencia porque se ha constatado el incumplimiento deliberado de la Asamblea para no legislar según lo ordenado en esta sentencia 56 del 2012. Y es pero tan peligroso que incluso al final todo el voto disidente es muy interesante el razonamiento que se hace, pero plantea una situación en donde dice el mismo magistrado, con esta prórroga de plazos que se le está haciendo a la Asamblea, se le está dando la facultad para que incumpla las sentencias de la sala. Es decir, no hay fuerza normativa constitucional si consideramos que la jurisprudencia es fuente de derecho, porque entonces la Asamblea puede incumplir cuando quiera, no pasa nada, nada más le dan más plazo, y 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 sigue incumpliendo, porque el 20 de diciembre del año pasado debió haber tenido ya listo lo que faltaba para garantizarle al hermano en el exterior el voto tanto activo como pasivo para los comicios del 2024, y criticaba él incluso que se haya diferido los efectos de esta resolución de controversia y del seguimiento de la sentencia 56 del 2012 hasta los comicios del 2024. Decía este magistrado, no importa las limitaciones técnicas, financieras o de logística, debió haberse garantizado el cumplimiento de esta sentencia para los comicios del 2021. Esto quería decir, dije yo en su momento de análisis de esta resolución, que podía el salvadoreño en el exterior que se sintiera afectado, agraviado, acudir a instancias internacionales como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado de El Salvador había faltado en garantizarle un derecho humano político, como lo es el sufragio activo y pasivo, y de forma sistemática, permanente y continua, porque es una acción deliberada, con toda la claridad y conciencia de parte de los diputados el incumplimiento a esta sentencia. Entonces, ¿qué es lo que me preguntaban? Si es ley, sí ya es ley el voto activo únicamente. No, no es ley el voto pasivo porque la Asamblea ha vuelto a incumplir la sentencia. El nuevo plazo que se le dio lo volvió a irrespetar, justo lo que decía el magistrado Cader en su razonamiento del voto disidente, se ha cumplido. El mensaje que se está enviando es, no cumplan las sentencias porque no les pasa nada. No cumplan las sentencias porque no hay consecuencias. No cumplan las sentencias porque la sala está faltando a su deber constitucional regulado en el artículo 172 de la Constitución de la República, que mandata hacer ejecutar lo sentenciado. La sala ha fallado gravemente al ciudadano salvadoreño en el exterior para garantizarle el cumplimiento a sus sentencias a través de las cuales se les puede garantizar el ejercicio de un derecho político fundamental. Los derechos humanos son los mismos derechos que reconoce nuestra Constitución, pero que además son reconocidos en convenios internacionales. Por eso se les denomina derechos humanos. Además son universales, son indivisibles, etcétera. Y por eso es que la Comisión Interamericana perfectamente, si llega a conocimiento de la Comisión, es decir, del sistema interamericano, esto va a llegar a la Corte y definitivamente va a haber un fallo en contra del Estado de El Salvador por esta situación que se ha dado. Entonces, dando respuesta a la consulta, no es todavía ley de la República el derecho al ejercicio del voto pasivo, pero sí lo es el ejercicio al derecho del voto activo. Sin embargo, si ustedes verifican, porque lo que se va a modificar o a reformar es aquella ley especial para votos presidenciales, para salvadoreños domiciliados en el exterior, que se deben, ahí está ya la resolución en donde dice que se van a modificar los artículos 1, 8, etcétera, y cómo van a ser reformados, pero no se ha incluido porque pues falta todavía la garantía del voto pasivo, que eso es lo que no está porque la Asamblea volvió a desobedecer la sentencia de la sala y el nuevo plazo que se le otorgó para este efecto. Entonces, ¿qué es? Al final, las encuestas que hemos visto en estos días terminan dando la razón a lo que nosotros hemos percibido o a lo que muchos han percibido como en la coyuntura actual, que es que esa evaluación tan baja, esa desaprobación que se ve muy manifiesta o que es muy manifiesta
entre la población hacia los partidos políticos, hacia los diputados, hacia la Asamblea Legislativa, no es producto de la casualidad, es una construcción de los dirigentes de los partidos, de sus propios funcionarios e incluso de alguna parte de la militancia. Decía Roberto Valencia que parte de lo que él denomina el buquelismo ha sido construido por la misma oposición. Yo escuchaba ayer al señor Roy Campos de Mitofsky y me gustó mucho la afirmación que hace al final porque me parece que denota en realidad lo que está sucediendo actualmente, y es que dice, la oposición ha cometido el grave error de convertir en su objetivo electoral el atacar y destruir la imagen del presidente. Entonces, al estar haciendo eso, lo que hacen es incluirlo en la contienda electoral cuando él no está compitiendo. Entonces, con este objetivo electoral de atacar al presidente y atacar al presidente y atacar al presidente, lo único que logran es meterlo en la papeleta, meterlo en la boleta de votaciones. ¿Y qué pasa? Siendo el personaje más popular en el país e incluso según algunas encuestas en el mundo, pues entonces lo meten en la papeleta, todos van a perder contra él. Tienen que cambiar de discurso, decía el señor Roy Campos, tienen que cambiar sobre todo de voceros, porque los voceros son los mismos que perdieron las elecciones en el 2018 y tienen que refrescar ese discurso, tienen que conectar con la gente, en lugar de atacar al presidente, cuya imagen está muy elevada, muy positiva, pues tienen que aprender a conectar con la gente con verdadera renovación también, tienen que hacer cambio de voceros, no lo que está sucediendo actualmente y que al final se viene a reflejar en los resultados de las encuestas que se han mantenido desde el año pasado. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo también, yo les prometí el viernes pasado, porque no alcanzamos a cubrir la parte del amparo 600, de la admisión del amparo 63 del 2020, relativo al expresidente de la Asamblea Legislativa, el exdiputado Sigfrido Reyes, del partido FMLN, y hubo mucho descontento con esa resolución. Sin embargo, yo les decía, esperemos a hacer un análisis. Y en ese análisis, fíjense de que primero que nada, yo siempre voy a cuestionar la selectividad con la que continúan administrando justicia o haciendo cumplir la Constitución, entre comillas, muchos de nuestros funcionarios y sobre todo la Sala de lo Constitucional, en donde hemos visto que a Juan Pueblo se le interpreta la ley, ¿verdad? Y a los amigos o a ciertos personajes, pues se les aplica directamente la Constitución y se les hacen valer sus derechos. Porque en este caso sí me parece que hay razón fundamentada por parte de la Sala en cuanto a suspender los efectos como medida cautelar, suspender el procedimiento o el juicio civil por enriquecimiento ilícito en contra del señor Sigfrido Reyes, por las razones que se fundamentan, porque al parecer yo no conozco el caso y debo ser honesta y confesarles que yo no conozco todo el procedimiento, que lo que conozco es lo que aparece en los medios y estas resoluciones que hace públicas la Sala. Entonces, al parecer, lo que alega el defensor del señor Sigfrido Reyes tiene razón, alega que en casos similares, según precedentes de la misma Sala, se ha resuelto de distinta manera. Ya nosotros hablábamos del valor de los precedentes en otras plataformas y pues los precedentes son materia de seguridad jurídica ciudadana. Uno espera que si la Sala resolvió de una manera en el pasado, pues resuelva así en el presente. Entonces, al parecer, en este caso, resolvió de una manera en el pasado y resuelve de otra manera diferente en el caso del señor Sigfrido Reyes, y cuando resuelve diferente, resuelve además en contra de su derecho a la igualdad, a ser tratado igual, en contra de su derecho a obtener una resolución razonada, argumentada y motivada, como también lo hemos hablado muchas veces, que las decisiones de las autoridades deben de razonarse, deben de argumentarse, deben de fundamentarse, y su derecho o su posible afectación al patrimonio, porque se están violando en cuanto a la protección jurisdiccional que establece que debe de haber un debido proceso, pues estarían violentando estas garantías al señor Sigfrido Reyes. Y yo no digo que no estoy de acuerdo en lo que dice la Sala, solamente digo que es un trato selectivo que se le está dando favorable o quizás no favorable, sino que se le está resolviendo en tiempo para el señor Sigfrido Reyes. Yo celebro como ciudadana que por lo menos para un ciudadano sí hay justicia pronta y cumplida. Lastimosamente para Juan Pueblo no la hay. Son casos selectivamente escogidos o escogitados por la Sala. Y por eso es que yo he dicho en otras ocasiones que tanto en la Fiscalía como en la Sala, como todos los entes contralores deben de tener parámetros
para que se pueda establecer por qué se seleccionan unos casos a resolver primero que otros y hacer delito la selectividad con la que son tratados nuestros casos por parte de las autoridades. Por eso también la sala, hay que reconocerle que tuvo bien el año pasado emitir un reglamento para estandarizar todas las variantes que se iban a considerar para determinar que había posibilidad o indicios de enriquecimiento ilícito en un funcionario. Y recordemos también que en esto tiene mucho, pero muchísimo que ver, que nosotros estamos frente a leyes preconstitucionales. Esto quiere decir que si la Constitución es del 83, la ley de procedimientos constitucionales es del 59, la ley de probidad es del 60 o 61, o al revés, una es del 60 y la otra es del 59, pero estamos hablando de leyes anteriores a la Constitución. Entonces no se regula en la Constitución ni en la ley de procedimientos constitucionales, obviamente, la resolución de algunos procesos o el procedimiento estandarizado de algunas situaciones. Y la ley de probidad, pues no existe, pero hay proyectos engavetados ahí en la sala, que es la que vendría a sustituir esta ley del enriquecimiento ilícito de allá por el 59. Esta misma ley que en el 2016 los diputados hicieron una ley de probidad sin consultarle al órgano judicial, y lo más fabuloso de ese proyecto, de eso que hicieron ley y que fue declarado inconstitucional por la sala, es que eliminaron el juicio por enriquecimiento ilícito contra los funcionarios en la ley de probidad. Es decir, no se estaba fomentando la probidad, sino que la corrupción y la impunidad. Y esa fue una ley de nuestros diputados en el 2015 y que 14 y que fue declarada inconstitucional en el 2016. Es decir, ya quisieron cambiar la ley de enriquecimiento ilícito, pero la quisieron cambiar por una en donde le eliminaban completamente todos los dientes para generar más impunidad, más allá del inciso final del 240 que establece que después de 10 años los juicios por enriquecimiento ilícito prescriben, es decir, no se pueden perseguir a las personas. Sin embargo, extinción de dominio no prescribe. Y ahí está el procedimiento contra el señor Sigfrido Reyes, aperturado, si no me equivoco, en julio del año pasado, para perseguir los bienes que no encuentren justificación legal de su procedencia. Así está este caso del señor Sigfrido Reyes. Este es el amparo 63 del 2020. Y quería aclarar esa situación, que no obstante la sala tiene razón, pues hay una aplicación de justicia selectiva, como siempre, por parte de nuestros funcionarios. Les dejo esta reflexión y, si Dios lo permite, pues nos escuchamos, como ustedes saben, el próximo viernes a las 7 de la noche. Les deseo mucha salud y mucha tranquilidad en este fin de semana. Hasta pronto.